provecho a la tecnología. Ciberpaz, ciberpaz. Generando conciencia y empatía. Ser un ciberciudadano que cuida el planeta y genera conciencia. Eso es ciberpaz. A un clic, 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 clic para ser potencia de la vida. A un clic, 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 clic de empatía con toda la comunidad. Ciberpaz, ciberpaz. Para ser mejores ciberciudadanos. Ciberpaz, ciberpaz. Aprender de mi entorno digital. Ciberpaz, ciberpaz. Es potencia de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio para explorar el fascinante mundo digital. Conéctate con nosotros y descubre cómo la tecnología empodera y transforma las comunidades. Acompáñanos y sé parte del cambio digital. El día de hoy exploraremos el fascinante mundo de las libertades tecnológicas y el software libre. Hoy hablaremos de cómo las libertades están moldeando nuestro presente y futuro digital. Bienvenidas y bienvenidos a toda nuestra audiencia. Soy Ana Lucía Díaz y hoy estamos emocionados de tener con nosotros a Juan Esteban Rivera, tallerista de Ciberpaz, y Fernando Avilés, tecnólogo en electrónica y realizador de cine y televisión de la Universidad Nacional. Vamos a descubrir qué son las libertades tecnológicas y cómo el software libre puede contribuir a transformar nuestras comunidades y nuestro país. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Para entrar en materia, queremos preguntarles qué implican y por qué son relevantes las libertades tecnológicas. Bueno, cuando hablamos de libertades tecnológicas, esa palabra libertad hace referencia a la capacidad de decidir, y cuando necesitamos decidir debemos estar informados. Entonces, en ocasiones, a lo largo de nuestra formación educativa y por temas culturales, pues no conocemos muchas cosas sobre la tecnología, específicamente sobre el software libre. Muchas veces cuando llegamos a la universidad nos topamos con una Mac o nos topamos con Linux y ¡pum!, nos enredamos, nos volvemos locos y no nos damos cuenta de lo beneficioso que son para nosotros y cómo con estos temas podemos llevar a beneficio de crear otro tipo de herramientas o incluso correr la barrera del conocimiento, ¿cierto? Entonces, en definitiva, nuestro mundo se queda limitado por las palabras que conocemos, y sí sería muy importante de que desde pequeños conociéramos las diferentes oportunidades que hay en términos de tecnología, no solo de software, sino de otras, para que podamos ir abriéndonos, y es ahí donde considero que es tan importante, porque entre más conozcamos, más oportunidades podemos de decidir y más oportunidades tenemos de cambiar y transformar nuestro entorno, porque eso es lo que queremos todos, generar un cambio y transformación de nuestro entorno a través de lo tecnológico. Y de ahí entra la necesidad de nosotros desde casa también aportarle a los niños para que generen ese criterio, ese pensamiento crítico acerca de las tecnologías. Yo creo que desde hace unas 3 décadas más o menos hemos venido cambiando los paradigmas de acceso a las herramientas de la información y las comunicaciones, y en base a eso pienso que es completamente relevante y transversal hablar de la facilidad del acceso a las herramientas, de los usos de las herramientas digitales en función de una construcción social, y pues a base de eso podemos hablar de que es importante y es relevante dentro de los cambios que experimenta la sociedad actualmente tener no solamente un acceso de manera fácil, económica, de alguna forma, sino también poder entender a profundidad lo que implica las capacidades y los alcances que puede llegar a tener esas herramientas tecnológicas. El día de hoy estamos abarcando un tema de gran interés y quisiera, para continuar, preguntarte qué impacto tiene el software libre en la democratización de la tecnología y la igualdad de oportunidades. Yo creo que para poder contestar esa pregunta es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de software libre es muy común entenderlo como el software gratuito, pero cuando hablamos de software libre se está hablando de algo que va un poco más allá, que es el tema de compartir información. Yo creo que hay una palabra muy importante dentro del tema del software libre, que es comunidad. Cuando hablamos de software libre estamos hablando de un software que se viene construyendo, que se viene edificando a partir de necesidades y a partir de personas que están aportando y construyendo a esas mismas necesidades desde su conocimiento. En un principio de una forma muy desinteresada. Puede que más adelante empiecen a existir otros intereses, como ya ha pasado con algunas distribuciones de Linux, poniendo Linux claramente dentro del marco como el primer gran ejemplo del software libre, pero sí creo que es importante poder empezar a entender que cuando estamos hablando de software libre estamos hablando de comunidad, de la intervención de una comunidad, y esto es muy importante traerlo y aterrizarlo sobre las pequeñas comunidades que pueden empezar a tener
tener acceso a herramientas tecnológicas de manera fácil, de manera no limitada y sobre todo también de manera no privativa. Así es, Fernando. Y Juan, yo te quería preguntar, ya que él tocó el tema de comunidades, ¿cómo las comunidades locales pueden beneficiarse en el uso del software libre? Es bastante amplia la respuesta y podemos a partir de algo de que tú mencionaste en un momento ir a la democracia, la oportunidad de que las personas puedan decidir si comparten o no sus datos y con quién lo comparten, ¿cierto? Si sesgamos la oportunidad de participación, ya sea por las redes sociales, el software que utilizamos para aprender X tema en la institución educativa, estaríamos obligando o sometiendo a que sí o sí tienen que entregar sus datos o su forma de trabajo a ese software. Cuando hablamos de software libre existe una gama amplia, ¿cierto?, de esa comunidad donde le damos la oportunidad a las personas de que elijan con quién quieren compartir sus datos, cómo desean interactuar e incluso si desean transformar algo que no les gustó de ese programa, porque precisamente eso es una de las garantías y es de que se puede adecuar. Puedo conocer de cómo se hizo ese software y lo puedo modificar. Ahora, entendiendo eso, las comunidades a partir de ese conocimiento podrían tener redes privadas, ejemplo para los barrios más vulnerables, redes privadas de internet, es decir, como tener una biblioteca, ¿cierto?, para esa comunidad nada más. Hace muchos años nosotros conocíamos una plataforma que era Encarta, antes de que llegara el internet. Y ahí hacíamos las tareas. Todos. ¿Qué tal que eso existiera en los barrios? ¿Cierto? Que pudiéramos crear, ¿cierto? Porque podemos a través de un dispositivo volverlo un router y generar internet, ¿cierto? Y que pudiéramos conectar a esas comunidades, esos pequeños hogares que están en situación de vulnerabilidad, pero que tuvieran acceso a libros, que tuvieran acceso a información, de pudieran consultar o leerse un cuento. ¿Listo? Eso es una oportunidad que se puede dar a través del software libre. ¿Listo? ¿Qué otras cosas podríamos hacer? Crear pequeños campus para que esas personas aprendieran nociones básicas de programación. O incluso, listo, programación es muy complejo, ¿qué tal entonces si nos metemos con el tema de la IA? Que puedan generar ellos sus propios juegos con IA, que puedan generar sus propios espacios de participación o sus propios libros a través del software libre, que ellos puedan crear su propia historia, la puedan contar a través de las mismas herramientas que tienen ellos y no estar sometidos a el tema de licencia y derechos de autor que puedan imponer compañías con uso restrictivo de la información. Así es, y yo creo que en la implementación de este tipo de herramientas y oportunidades en los territorios, nosotros también quisiéramos saber cómo podemos utilizar las libertades tecnológicas para promover el crecimiento del país en los territorios. Desde mi visión, muy desde la comunicación, yo siempre he tenido el concepto de que el conocimiento se construye a partir del compartir, a partir de la interacción, y cuando empiezo a construir ese conocimiento a partir de la interacción, empiezo a construir patrones que se vuelven luego modelos sociales, que se pueden volver luego estructuras, digamos, a nivel empresarial. A partir de ahí es donde se construyen las estructuras sobre las que se construyen las empresas, y yo pienso que el país como Colombia, que es tan rico culturalmente, requiere constantemente de poder compartir de todo ese conocimiento a lo largo del territorio nacional para poder hacer, digamos, propuestas de modelos sociales y de modelos educativos. O sea, hay muchas vertientes de las que se puede derivar la implementación de estas herramientas. Me gusta verlo muy desde ahí, más que caer exactamente sobre el tema de la programación y el tema del software antes, porque en últimas, si tú te das cuenta, es una herramienta y lo que enriquece la herramienta es la inteligencia, la mentalidad, la idea, ¿cierto?, detrás de esa herramienta. Cuando queremos llegar a los niños desde las herramientas digitales, pensemos en herramientas muy básicas, cómo generan contenido para redes, cómo generan, qué sé yo, los memes, los videos, los reels, ¿cierto? La herramienta ayuda a poder compartir todas esas ideas y lo que representa para ellos o para cualquier persona en el país, lo que es su cultura, lo que es su parte, lo que es su territorio, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso responde de plano a la pregunta de la importancia que tiene el poder tener acceso no solamente a la herramienta como tal, sino al conocimiento de lo que yo puedo hacer y cómo puedo yo proyectar lo que tengo para poderlo compartir a través del medio que representa esa herramienta. Y de alguna manera vuelvo otra vez al concepto de comunidad. El software libre permite de una manera muy fácil eso, ya que permite un acceso que no está limitado por unas condiciones corporativas, que no está limitado por unas condiciones temáticas, sino que permite aportar, yo creo que un poco desde la autenticidad de cada persona y de cada territorio que se está tocando con esa herramienta. Juan, ¿cómo pueden implementar las personas que de pronto están interesadas en el software libre? ¿Cómo ellos pueden implementar eso en su vida diaria? El tema de la comunidad es importantísimo porque de esta forma han crecido y se han creado diferentes software libres. Entonces está el software, por ejemplo, para bases de datos, el software para aquellas personas que recién están saliendo de Windows y quieren como no golpearse tan fuertemente, entonces hay uno muy parecido.
¿Listo? Y también está el de ciberseguridad. Y bueno, hay un montón de opciones no solo en sistema operativo, sino programas, edición y demás. Entonces, lo primero sería acérquense desde el punto que consideren más prudente. Lo básico, sí, lo básico. Y desde ahí consulten. Hay repositorios, hay bases, blogs, que eso es algo maravilloso, precisamente el tema de la comunidad, donde puedes, listo, soy nuevo en esto, me gustaría aprender programación, quiero aprender ciberseguridad, boom, te van a recomendar probablemente Kali, ¿cierto? O no, mira que es que lo quiero hacer como por probar, porque es que mi computadora es muy obsoleta, viejita, y me dijeron que el sistema operativo que más le corría es un Linux. ¿Qué le puedo montar? GNOME, que es muy parecido a Windows, entonces te va a servir. No, es que yo ya conozco bases de datos y quiero hacer como algo más especializado. Listo, entonces vámonos por Red Hat. Listo, entonces hay un montón, y eso que solo mencioné como algunas de las más famosas, pero hay un montón de opciones donde pueden arrancar. Y asimismo, no solo instalando el software, porque luego pueden decir, es que soy diseñador gráfico, y entonces ¿qué hago? Ahí no voy a encontrar todos los programas que yo manejo, no te preocupes, porque también los hay. A veces le criticaban también al software libre el hecho de que, no, es que ahí no hay juegos, todos los juegos son de licencia y van a estar pagos. No, no te preocupes, también hay juegos. E insisto, la oportunidad de tener software libre te permite adoptarlo, mejorarlo y entregar algo tuyo propio, como uy, esto me pareció tan chévere, pero uy, creo que le falta esto, o se adecua mejor al contexto de Pereira, Bogotá, bueno, cualquier ciudad de Colombia, puedo adecuarle un detalle propio. Listo, lo montamos, obviamente aprendo y lo monto, pero es muy chévere porque te da una libertad grandísima. Entonces, la recomendación es consulten, prepárense psicológicamente a este cambio, a esta transición. Acérquense, no están solos, acérquense a una comunidad, a un compañero, ¿cierto? Que tenga conocimiento sobre esto para que los pueda guiar sobre cuál será el software libre o la distribución más adecuada para el uso que le vayas a dar. Bueno, estamos mencionando las oportunidades que tiene la libertad tecnológica y también los software libres, pero muy seguramente tenemos desafíos que ustedes deben tener como identificados. ¿Cuáles son esos desafíos y cómo nosotros podemos proteger nuestras libertades digitales? Yo creo que hay, si hablamos de desafíos, el software libre implica un lenguaje completamente, digamos, nuevo para las personas que venían trabajando justamente con software de uso privativo, como lo es Windows, como lo es Mac OS. Tal vez Mac no tanto, porque de alguna manera Mac como que fue un software que creció, se volvió de uso privativo, pero viene derivado de Linux. Cuando te enfrentas a ese primer mundo, corres, digamos, a nivel personal y a nivel de tu equipo, empiezas a correr riesgos en términos de no entender, digamos, de primera mano el lenguaje. La programación yo creo que es el nuevo lenguaje que se tiene que empezar a hablar. Yo creo que el analfabetismo, lo comentábamos con Juan ahorita antes de entrar, va un poco al uso de las herramientas hoy día, y yo creería que también va orientado mucho hacia la programación. Los lenguajes de programación hoy día se están volviendo la nueva escritura. Es importantísimo, así como aprendiste en algún momento a escribir la A, la B, la fonética para construir palabras. Aquí es aprender a construir a partir de un CIN, un CA, un comando, una línea de comando sencilla sobre cómo estás empezando a entender lo que construye la máquina. Los riesgos, digamos, que eso implica es que ante el desconocimiento tú no sabes muchas veces a nivel de tu equipo o a nivel de tus máquinas qué tipo de modificaciones estás haciendo si no lo logras entender o no conocen de fondo el equipo. Y lo otro es también cómo empiezas tú a compartir información a través de los dispositivos cuando empiezas a construir, porque si tú empiezas a crear líneas de programa dentro de un software Linux, estás brindando también conocimiento a una comunidad. Eso es una cosa que está, digamos, dentro de los términos de licencia del software libre, y es que lo que tú vas construyendo también está para compartirse con las comunidades. Entonces también qué vas brindando y qué te puedes reservar. Yo creo que esa es una muy buena pregunta que empieza a quedar a partir de cuando empiezas a trabajar propiamente sobre el software y sobre los desafíos que él implica. Juan, ¿qué se necesita para superar esos desafíos? Uy, pues es que como tal uno de los desafíos que yo veo es el tema cultural. El tema cultural, como lo dije hace un rato, el hecho de que no conozcamos o no sepamos de la existencia de algo se vuelve en que para mí no existe y solo veo esto, ¿cierto? Como cuando la mamá nos regañaba en la casa y nos decía, ay, usted solo ve para sus ojos, va como un caballito así de frente descarriado. Sí, lastimosamente el conocimiento funciona de esa forma, y si no nos abrimos a poder ver otras opciones, pues solo vamos a pensar en línea directa como este software nos ha hecho pensar, ¿cierto? Y en definitiva, el software libre da este detalle de la libertad, y la libertad tiene que ver con algo que me parece muy apasionante, y es hacernos dueños y ejercer, ¿cierto?,
control sobre lo que es nuestra información, nuestros datos. En ocasiones no somos conscientes de toda la información que entregamos, ¿cierto? No sabemos qué hacen con ella. Listo, voy a utilizar X plataforma, red social. ¿Quién se ha leído todos el contrato de prestación? Los permisos. Sí, no, o listo. Solo listo. le da uno permitir, chao. Sí, ya, y así mismo con el sistema operativo y con muchas otras cosas. Entonces, desde nuestras máquinas, incluso los celulares, que son una computadora, no somos soberanos, no ejercemos un control sobre esa información. Entonces, lo primero es que reconozcamos qué pasa cuando tenemos un dispositivo a la mano, qué ocurre, quién puede leer nuestra información. Entonces, el primer dato es, abramos la mente, ¿cierto? Pensémonos más allá de para qué sirve, sino qué puede ocurrir si yo coloco esta información, quién la puede leer, qué significa que esto, dónde lo compré, de qué compañía, o sea, abramos la mente. Y de ahí podamos elegir decisiones más conscientes, ejercer esa libertad, ¿cierto? De decir, es que por estas características que ya las conozco, voy a elegir esta distribución. Por estas características que ya conozco y he visto en un compañero cómo las usa, voy precisamente a no elegirla, ¿listo? Entonces sí, la invitación es a que abramos la mente, conozcamos, nos demos la oportunidad de ver. Puede ser que al escuchar esto o verlo, que estamos aquí dialogando, digan, interesante, pero no me cambio, me quedo en esta distribución privativa de software y me quedo, listo, pero al menos tu mente ya es consciente que hay nuevas posibilidades, y el día de mañana que escuchaste que alguien está mamado o está cansado de que ya eso no le gustó, puedas decirle, yo no lo uso, pero sé que hay unas posibilidades, y se vaya rotando el conocimiento, precisamente la comunidad, el conocimiento es muy importante, entonces abramos la mente. Claro, tú mencionabas un tema y es de la protección de nuestros datos. Danos unos tips para proteger nuestras libertades digitales. Desafiante pregunta. Digo que es desafiante porque al día de hoy hablar de protección de datos se está hablando propiamente de los límites que se pueden o no se pueden cruzar, más allá de la información que alguien tenga o no tenga. Sí, porque si yo quisiera en el fondo realizar una profunda protección de datos, me toca devolverme a los años 90, donde no estoy compartiendo información permanente desde la red. Yo creo que el primer tip es ser consciente de toda la información que estás compartiendo y cómo la estás compartiendo minuto a minuto. Yo creo que ese es el primer paso, hacer conciencia, porque todo el tiempo estás compartiendo información. Sí, voy a poner un ejemplo. Ni siquiera no se trata de cuando entras, qué sé yo, a una app bancaria donde estás digitando tu clave, tu número de cuenta, que eso es información que le estás suministrando a un sistema, sino el solo hecho de conectarte a una red. No sé si alguno, pues creo que a ustedes les ha pasado, conocen cuando tienen determinado dispositivo, digamos un iPhone, y de repente en la publicidad te dice, memoria llena, limpia tu iPhone. Sí. Se supone que el punto en la red debería ser un código, ¿sí? Un punto IP, una dirección IP, pero por debajo de esa y ya le estoy contando a la red que estoy desde un dispositivo iPhone de tales características. A mí me parece impresionante que a mí, por ejemplo, en mi teléfono nunca me sale algo que no me interese. Sí. Hay mil de publicidad, pero no sale absolutamente nada que no me interese. Y esa información que a mí, digamos, a mi subconsciente, a mi diario vivir, yo no he brindado en ninguna parte. Pero a quienes les interesa para darme publicidad, la tiene. Entonces, yo creo que hablar de la protección de datos tiene que ver es a dónde no quiero que llegue la información que ya sé per se que está en la red. Desde el momento en el que abrí una cuenta de Facebook, desde el momento en el que abrí una cuenta de TikTok, tengo información allí. A dónde no quiero que llegue. Y a dónde no quiero que llegue, digamos que el primer desafío sería hacer conciencia de qué tipo de información estoy compartiendo todo el tiempo en el que estoy desde mis dispositivos electrónicos. Sea computador, sea teléfono, sea la tablet, incluso hasta los mismos televisores. Los Smart TV, desde un Roku, desde el software mismo del Android TV o el Apple TV. Entonces ellos están todo el tiempo leyendo qué tipo de series ves, qué tipo de películas. Es más, tú buscas en Instagram como baldosas blancas y te empiezan a aparecer una cantidad de publicaciones que tú dices como, ¡oh, Dios! Y tu forma de elección es solamente el precio, básicamente. Tú pasas de Instagram a TikTok y en TikTok te aparecen, mira, pinta las baldosas negras de color blanco de tal manera, o sea, todo te sale exacto. Bueno, ya para finalizar, tanto para nuestros oyentes como yo, tenemos una curiosidad inmensa y es ¿qué significa ser un hacker? Normalmente tenemos como esa percepción de que es un villano, que es un delincuente, pero quisiera saber sus puntos de vista de qué es un hacker. Bueno, yo diría que un hacker es un avesado en el mundo de la programación.
que dentro de ese conocimiento que tiene le ha permitido descubrir las vulnerabilidades en los sistemas, ¿cierto? Al punto de que él también podría crearlos. O sea, así como un cerrajero puede hacer una llave maestra para X cantidad de candados o herramientas para abrir diferentes candados y asimismo comprobar qué tan seguros son esos candados o esas cerraduras, yo lo veo a un hacker como una persona de este tipo, que es capaz de encontrar las diferentes puertas para llegar allá. Incluso me recuerda a Matrix, no sé si recuerdan en una película donde buscan al cerrajero que él va con un juego de llaves y eso les permite pasar de un lado al otro y siempre hablan de la puerta trasera, ¿cierto? De hecho es un concepto muy clásico, muy común en el mundo de la tecnología, en el parte de seguridad o de sistemas, y ellos buscan entrar esas puertas traseras para descubrir vulnerabilidades, pero también no todo tiene que ser malo. O sea, el hacker no es esa persona oscura, allá con un ojo tapado, que con un garfio que te busca robarte los datos y demás. No, de pronto ha sido una malinterpretación, porque a veces culturalmente a lo desconocido o a lo que nos parece como mágico, ¿cierto? Porque a veces decimos, uy, ¿cómo así? Este man cómo logró tantas cosas, eso es magia, ¿cierto? Entonces lo tildamos de malo. No, simplemente es una persona que conoce mucho, es un avesado y no necesariamente es malo. También puede ser bueno, el que nos ayuda a entender cómo podemos protegernos. Por ejemplo, ¿cuántos hackers no tienen los bancos? Los contratan precisamente para reconocer sus vulnerabilidades y evitar que agentes extraños, ¿cierto?, dañinos, delincuentes, capten esa información. Facebook, ¿cuántos hackers no tendrá? Google, ¿cuántos hackers no tendrá? ¿Cierto? Los tienen trabajando dentro de su nómina, pues porque necesitan protegerse. Necesitan esos cerrajeros que estén constantemente comprobando que la cerradura está bien, que todo está perfecto y que nadie más va a entrar sino el que tenga la llave autorizada. Fernando, ¿y tu percepción? Estoy completamente de acuerdo con Juan. Siempre entendimos el hackeo como el pirateo, ¿no? Sí. Como un sinónimo de pirateo, como de... Y realmente no, el hackeo tiene que ver desde la misma concepción del término. Es más como con el conocimiento, como con la exploración de algún sistema, la exploración de un concepto. O sea, incluso es algo que está muy desde lo filosófico. Y el hackeo no necesariamente es malo. De hecho, un ejemplo, nosotros mantenemos haciendo hackeo, pues saliendo un poco del término expresamente de lo informático. No sé, el día que yo no quiero ir a pagar en un taller el cambio de aceite del carro y lo hago yo mismo, le estoy haciendo un hackeo a mi carro porque pues estoy entrando a intervenir en un sistema, descubriendo cómo funciona, estoy entrando a intervenir. Eso tiene que ver un poco como con el tema de ser hacker, de conocer, ¿no? de explorar, y no necesariamente tiene una connotación negativa. De hecho, me parecía muy curioso que en el mundo informático cogieron unos términos del cine del western para identificar a los hackers. Entonces hay unos hackers white hat, o sea, de sombrero blanco, o los black hat, los de sombrero negro, para identificar los buenos o los malos. Buenos, como lo decía Juan, los bancos contratan hackers para poder identificar vulnerabilidades del sistema, poder conocer a profundidad, estar haciéndose escaneos permanentes. Negativos, pues creo que últimamente hemos estado con muchas noticias, atravesados de mucha información a través de ese tipo de hackeo, de extracción de información ilegal, de ese tipo de cosas que se presentan. Yo creo que podemos apropiar el término, ojalá siempre desde lo positivo, ¿no? Desde poder llegar a más bien a explorar y conocer los sistemas y cómo intervenirlos, pero pues en función de construir, ¿no? Que de eso se trata. Yo creo que de eso se trata todo esto. Sí, la construcción en positivo en las redes sociales, porque tenemos ya demasiados problemas a nivel país. Sin duda, el uso del software libre ofrece numerosas ventajas para la comunidad. Hoy hemos tenido una conversación muy enriquecedora con nuestros expertos invitados. Gracias por compartir su conocimiento y acompañarnos en esta experiencia. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que la tecnología debe ser una herramienta para el empoderamiento y el progreso de todos. Nos vemos en el próximo programa. Ministerio TIC.